darte honor y gloria a ti, para seguir alabando y exaltando tu nombre, Señor, porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra, Padre. Llegamos aquí en oración, en alabanza, en un clamor, pero usted siempre, Señor, estás con nosotros en todo momento. Por eso, confiadamente en esta hora, colocamos en tus manos, Señor, este día maravilloso, el cual usted le plació que hoy viniéramos a adorar, glorificar y exaltar tu nombre. Para eso nos diste la oportunidad de abrir los ojos nuevamente, para que sigamos adorando y exaltando tu nombre, Señor, para que sigamos recibiendo de ti esas misericordias que son nuevas cada mañana, cada día, Señor. Por eso en esta hora, Padre, clamamos a ti por los hogares aquí representados, mi Rey. Primeramente, colocamos en tus manos, Señor, este día, esta semana que hoy comienza, Padre. Sea usted, mi Dios, así como has tenido el control de todo aquello que sucedió y de todas las personas que están recibiendo donaciones, que están recibiendo, Padre, la bendición que va de parte tuya, Señor. Llévate todo espíritu contrario al tuyo, Padre. Llévate todo vividor, toda persona que quiera aprovecharse de esta situación para acaparar lo mejor para ellos. Padre, que tengan un corazón limpio, puro, sincero, bondadoso, misericordioso, como el del presidente, como el de todas las personas que se han puesto en tus manos, Señor, para ayudar a esas personas que necesitan hoy alimento, ropa, techo, Padre. Lo dejamos en tus manos, Señor, porque usted todo lo ve, todo lo sabe. No permitas que ningún vividor venga a aprovecharse de esta situación, Padre. Saca a la luz todo lo que esté oculto. Saca, Señor, a la luz todo lo oculto. No permitas que tu pueblo esté engañado. Tú eres maravilloso, por eso en ti confiamos, por eso en ti colocamos Soledad, Barranquilla, nuestros hogares, nuestra economía, nuestra salud, Señor. Todo está en tus manos porque sabemos de quién dependemos. Tú eres la cabeza de muchos hogares, tú eres el sustento de todos nosotros, Padre, y por eso en esta hora no nos cansamos de decirte gracias, Señor, gracias, Padre, tú eres maravilloso, gracias por tenernos en cuenta en todas las cosas buenas que tienes para nosotros. No permita, Dios, que ningún espíritu contrario al tuyo llegue a tocar los hogares aquí representados, ni la salud, ni nuestra economía. No, Señor, llévate todo a los abismos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Colocamos, Señor, en tus manos nuestros hijos, nuestros nietos, todas nuestras familias, todos los que estamos aquí, Señor. Mira a cada uno su familiar, Señor, en su casa donde estén, Padre. Te lo pedimos en esta hora. Guarda y protege las familias de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Ningún espíritu contrario al tuyo tiene poder ni autoridad sobre ninguna familia, porque usted es nuestro Padre, porque usted nos guarda, porque usted está con nosotros en todo momento. No lo vemos, pero lo sentimos, todos aquellos que disponemos el corazón con fe y con amor para ti, para servirte, para seguir adorando y glorificando tu nombre, papá. Por eso en esta hora confiadamente todo lo dejamos en tus manos, y sea usted guiándonos por medio de tu Santo Espíritu para hacerlo mejor, para agradarte a ti, porque aquí a tu pueblo no le interesa agradar al hombre, sino a ti, porque de ti dependemos, porque el aire que respiramos eres tú, mi Rey. Tú eres nuestro médico por excelencia, y por eso todo tu pueblo te dice amén. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestro clamor, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Igualmente, Dios está en cada hogar de los que estamos aquí presentes y de los que están conectados en la plataforma. Amén. Les damos los anuncios de nuestra congregación los días
toda la semana, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, la alborada de oración. No te pierdas iniciar cada día dándole gloria, honra al Señor y recibiendo de Él. Los días miércoles tenemos el servicio virtual a las 7:30 de la noche. Igualmente, cada semana a las 3 de la tarde tenemos la hora novena, una hora que le dedicamos a nuestro Padre Celestial, donde Él escucha y se manifiesta cada día a las 3 de la tarde, que es una hora especial que sacamos para dedicarle a Él. Nos apartamos de los oficios, de los quehaceres y le damos ese honor a nuestro Padre Celestial. Igualmente los domingos como hoy, 7:30 de la mañana, la escuela dominical. Amén. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Dios nos da salud, vida y fuerzas para seguir adelante. Gracias, Padre, porque tu presencia está aquí, la podemos sentir. Ese fuego tuyo está aquí. Gracias por escuchar nuestras peticiones, Dios. Bueno, ahora nos preparamos para recibir ese mensaje que has enviado por nuestro hermano Darwin. Padre, eres tú que usas a mi hermano Darwin y que su voz sea tu voz, Padre. Amén. Dios, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Cristo. A mí me gusta ese cosito. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Vive o no vive? Vive. ¿Viene o no viene? Viene. El problema no es que Él venga, el problema es cómo estamos nosotros. Amén. Yo le invito a buscar en su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Como decía un predicador, Samuel está entre Génesis y Apocalipsis. No es muy cierto. Búsquelo. Está antes del primer libro de Reyes. Ya lo encontré. Segunda de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6. Todo el que lo tenga, lo invito a que se coloque sobre sus pies. Y vamos a leerlo. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leerlo de una manera antifonal. Yo leo uno y usted lee el siguiente. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción de su Santo Espíritu. La iglesia dice: Amén. yo leo uno, usted lee el siguiente. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baal de Judá con todo el pueblo, de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3, porque me pegué. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Déjelo hasta ahí. Vamos a orar. Padre Dios, que estás en el cielo, mi Rey, en esta hermosa mañana, Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, por permitirnos, Dios, reunirnos nuevamente a adorar tu nombre, Dios.
Gracias, Dios, porque pudimos exaltarte, glorificarte, Dios. Muchas gracias, Señor. Pero también te pedimos de una manera especial que dirijas esta palabra. Espíritu Santo de Dios, creo que el conocimiento, Señor, es tuyo, Dios mío. Que toda verdad es declarada por ti, Señor amado. Y solo te pido que en esta mañana nos dirijas. Solo te pido que en esta mañana tomes esta palabra y hables a nuestra vida, Dios mío, conforme a tus riquezas en gloria, Dios. Que esta palabra haga efecto en nuestro corazón, Padre, conforme a lo establecido por tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, amén. Leímos una historia muy conocida, amén. Leímos una historia del cual mucha gente ha hablado. Quizá algunos la hayan utilizado para reprochar y decir Dios es malo, otros para ver el error de otra persona. Pero en esta mañana vamos a tomarla conforme el Espíritu nos guíe. Amén. Porque yo siempre he dicho que el Espíritu es el que revela toda verdad. Y es el que nos declara los designios del Padre a nuestras vidas. Empecemos narrando qué pasó. La Biblia dice que David llamó a todos los escogidos. ¿A quién llamó David? Todos los escogidos. A los escogidos. Escucha a quién llamó David. No llamó a todo el pueblo. Llamó a los... O sea, hubo una selección. Y en esa selección que él hizo, escogió. ¿Cuántos escogió? 30,000. No eran poquitos. 30,000 hombres, imagínense, o sea... Casi todo el estadio, cuando antes que lo remodelaran lleno, porque el estadio metía 45,000 personas, casi todo el estadio. Pero dice que David tenía un deseo en su corazón y era traer el arca de Jehová a Jerusalén. Recuerda que David, antes de ser rey, ¿qué fue? Pastor, Un pastor de ovejas. ¿Qué más? salmista, Salmista. ¿Qué más? ¿Qué más? Era el menor de los hermanos. Era el menor del hermano. ¿Qué más? Dígalo sin miedo, yo sé que usted lo quiere decir. ¿Qué era? pecador. Un pecador. ¿Sabe qué era David? Se había convertido prácticamente en un guerrillero. Sí, tenía un ejército a su mando que no era el ejército de Israel. Era un ejército al cual él, un día huyendo del rey Saúl, entró a una cueva y en la cueva halló ¿qué? Hombres que también estaban ahí ¿qué? Marginados, olvidados, pero que David, digamos, con su manera de ser o con esa dádiva o con esa gracia que Dios le había puesto, ahora él se gana a estos hombres. Tanto así que llegó a conformar un ejército grandísimo. Pero dice la Biblia que Saúl era rey en esa época. Y Saúl dice que combatía contra los filisteos, pero en esa manera de combatir, dice que un día ellos perdieron. Saúl muere y el pueblo vuelve a la guerra, pero pasa algo, que son derrotados por los filisteos. En el primer libro de Samuel usted puede leer esta historia y dice que ahora el arca fue tomada por los filisteos, llevada ¿a dónde? A su pueblo, a su nación. Dice que cogieron el arca y lo metieron en la bóveda o en el cuarto donde estaban todos sus mayores tesoros, inclusive el dios que ellos adoraban, a Dagón. ¿Quién era Dagón? ¿Usted alguna vez ha visto la sirenita? Sí. ¿Sí la ha visto? El papá de ella. Tenía mitad cuerpo hombre y mitad cuerpo pez. Ya sabe dónde viene la película, ¿verdad? Sí. Bueno, ya. Ese era el Dios que ella adoraba. Y dice la Biblia que mientras el arca estaba ahí, dice que el primer día, Dagón, la estatua que ellos tenían, apareció al día siguiente de rodillas delante del arca. Ellos se sorprendieron y dijeron, ¿acaso nuestro Dios debe adorar el arca de los israelitas? Dice que volvieron nuevamente y pasó el día y al día siguiente vinieron a ver y estaba nuevamente Dagón de rodillas delante del arca. Una estatua de rodillas. Pero el tercer día
Cuando volvieron a venir, no encontraron la estatua de rodillas, sino que encontraron que la cabeza del dragón había sido cortada y tirada. O sea, y ellos temieron. ¿Por qué comenzaron a temer? Porque comenzaron a mirar que su pueblo ahora estaba siendo invadido por enfermedades, por tumores. Y ellos al ver eso, llamaron a los sabios, adivinos, brujos, hechiceros, todo lo que ellos tenían. Y lo primero que ellos dijeron fue, devuélvanla. Pero no la devuelvan sola. ¿Por qué no queremos ofender al Dios de Israel? Recuerden lo que le pasó a los egipcios. O sea que ellos tenían en mente, en memoria, lo que el Dios de Israel había hecho con el pueblo egipcio. Ahora le dicen los sabios, cojan y hagan como especie de tumores de oro, en honor o en honra por los tumores que nos están pasando a nosotros. Y tomen eso en oro, y tomen ahora un carro nuevo. Miren lo que dice, un carro nuevo, ni siquiera un carro más viejo, no, ellos tenían. Y le dice, y cojan 2 vacas que estén recién paridas, pero que nunca haya sido montado yugo sobre ellas. O sea, unas vacas que no habían sido maltratadas. Y como prueba le dijeron, el rey dice, ¿y cómo sabremos que eso es verdad o que es el Dios de Israel que está? Y le dicen los sabios, si estas 2 vacas suéltenlas, si ellas cogen el camino que conduce a Israel y llegan hasta donde ven, tienen que llegar, y aún así se devolviesen, sabremos que Dios los estaba ¿qué? Guiando, y que Él aceptó nuestra rendición, nuestro tributo, nuestro reconocimiento. Dice que el rey aceptó ahora y pasó a soltar a 2 vacas, y dice que esos 2 animalitos caminaron por el camino solas, llegaron al lugar donde tenían que llegar y allá dejaron el arca. Cuando Israel vio eso, usted se podrá imaginar, tanto la gente le temía al arca, porque representaba que la presencia de Dios para Israel. Pero algo también que pasa, cuando Israel iba a la guerra, llevaban el arca, porque para ellos representaba la presencia, pero después de presencia se convirtió en un ídolo para ellos, porque ellos miraban ya que si el arca no iba, Dios no podía vencer. Se olvidaron de que el arca era una representación, pero que la gloria venía ¿de dónde? Amén, del cielo. amén. Y por eso ese día perdieron la guerra. Porque lo que Dios le dio, ellos lo convirtieron ahora ¿en qué? En ídolo. Ojo lo que estoy diciendo. ¿En qué lo convirtieron? En un ídolo. Ya ellos no miraban al cielo, sino que todo era el arca. Lo físico. Exactamente, como todo ser humano siempre quiere ver lo físico. Pero ahora dice que estos animales llegaron al lugar, llegaron a la tierra de Abinadab. Dice que este hombre fue el que recibió el arca. Pero ¿sabe qué hicieron? La metieron en un cuarto y la tiraron al olvido porque tenían miedo, porque nadie podía tocarla, nadie podía mirar. ¿Y qué pasó? Que en ese pueblo algo pasó. Llegaron los del pueblo y abrieron y miraron el arca y muchos murieron. Y como vieron eso, ¿qué hizo el pueblo? La tiraron en un garaje ahí al olvido porque tenían miedo de lo que el arca representaba. Dice que eso pasó en épocas del rey Saúl. ¿Usted sabe cuántos años pasaron para David poder ser rey? Pudieron pasar décadas, porque no fueron ni 1 ni 2, más de 10 años. Si David empezó de niño, se cree que a 17 años comenzó a andar con el rey Saúl, y cuando llegó a ser rey creo que ya era 30 y pico, casi 40. ¿Cuántos años pasaron? Pero el arca había quedado ¿dónde? Después que era la adoración, después que se había convertido en su ídolo, ahora no querían saber nada de ella. Pero la historia dice que ahora Saúl muere. Y después que Saúl muere, David dice que se monta al reinado. Y David lo primero que hace es tomar a Jerusalén y convertir la capital del reino.
David comienza a cambiar todas las cosas, comienza a decir al pueblo, hay que volver a Jehová, hay que adorar a Dios, porque David sabía quién peleaba a favor de él. David conocía quién era el que guardaba su vida, quién era el que lo guardaba, lo protegía. David sabía quién era el que lo perdonaba cuando él fallaba. David sabía quién estaba de su lado. David ahora dice que propuso. David decía, ¿cómo es posible que yo tengo casa y el arca no tengo dónde tenerla? Porque no tiene Jehová no tiene casa, pero yo que soy hombre tengo una mansión, un castillo, como lo quiere llamar, y el arca, la presencia de Jehová no tiene dónde estar. David ahora propuso ir a buscar el arca. Yo me imagino que si David hizo una selección y escogió, él tenía que tener algún conocimiento. Él tenía que tener un conocimiento para poder escoger a esa persona y saber cómo iban a manipular y a tocar el arca. ¿Pero qué escogió? Músicos, adoradores. Porque recuerde que usted y yo fuimos hechos para la alabanza y la adoración del Rey. ¿Más? Usted no fue hecho para más nada. Dios no le dice, usted tiene que hacer más, no. Simplemente nos digo dos cositas, alabar y adorar. Y aún así somos siervos inútiles, que nos cuesta alabar y nos cuesta adorar. Porque lo que nos es puesto para hacer aún no lo sabemos hacer. Nos cuesta hacerlo. Pero ahora David se lleva a sus escogidos. Usted imagínese la alegría que tenía David. Venía y eso veía el arpa y vamos a poner todos los instrumentos de címbalo y eso resonaba. Y él decía que venía, pero pasa algo. Abinadab tenía 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? Ahí lo dice. Uno era Usa, pero el otro era Ahío. Aquí especifica de que Ahío iba a dónde. Ahí dice, iba delante del arca. Iba delante del arca. Pero Usa iba a dónde. Atrás. Y mire lo que ellos hacen. Ellos hicieron un carro nuevo para montar el arca. Y tras de eso cogieron 2 bueyes. Ataron, cogieron la carreta y los bueyes empezaron a ¿qué? A hacer su trabajo. Pero como animales, torpes son. El animal no le importa si hay una piedra, eso no importa. Él va a hacer lo que está en su instinto, en su naturaleza. Eso es lo que el animal va a hacer. No estoy diciendo que nosotros somos animales, pero el ser humano sin Dios solo actúa por su instinto y su naturaleza pecaminosa. Amén. Y nunca va a mirar cuando tropieza, simplemente va porque a él no le interesa cómo va, pero tiene que lograrlo. Pero Jesús nos dijo, y aún cuando tropieces, aún cuando intentes, no te apartarás de mí. Mire cómo cambia la cosa. Pero dice la Biblia que ahora ellos van, y cuando dice que van por la era de Nacón. ¿Qué significa Nacón? ¿O qué es la era? La era era un terreno plano de tierra fuerte, rígida, que se utilizaba para coger el grano y separar el grano del resto de la planta, digámoslo, como usted coger el trigo, limpiarlo. Ahí comenzaba, eso era lo que significaba la era de Nacón. Nacón significaba fuerte. Nacón significaba que todavía ahí ese era el lugar para separar, que no cambiaba, que era el lugar rígido. Eso es lo que significaba Nacón. Pero en esa era dicen que los bueyes hicieron que el arca tambalequeara. Y Usa extendió ¿qué? Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo. ¿La qué? La sostuvo. Porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa
y lo hirió allí Dios, porque aquella temeridad. y cayó allí muerto. Y muerto al arca de David. La fiesta que había ahora se convirtió en ¿qué? En luto, en duelo. Dios es malo, ¿verdad, hermano? Es que Dios, hermano, o sea, no dio el acto de que Usa no quería que el arca se cayera. Tengo una pregunta. ¿Cuántas veces has pensado que la iglesia se sostiene por ti? ¿Y cuántas veces hemos querido extender la mano? Es que si yo no hago. ¿Y cuántas veces Dios nos ha cortado? Nos demuestra que Él levanta a otro. Amén, amén, amén. Gloria a Dios cuando sea la iglesia la que te saca a ti y no que tú. Exacto. Porque entonces Dios demostrará que si necesitaban que Él te puso ahí. Son dos cosas diferentes. Miren lo que hicieron estos dos hermanos. Ellos eran los que tenían el arca, su papá, ahí en el garaje. Pero uno iba adelante. Y otro detrás. Tengo una pregunta. ¿Quién debe ir delante? ¿Tú o la presencia? La presencia de Dios. Él iba guiando los bueyes. Pero tú sabes qué es un buey. Un animal que para tomar el título de buey tiene que ser castrado. O sea, un toro castrado. Y así toma el título de buey. Ahora es un animal infértil, que simplemente utilizado para cargar peso, para trabajar. ¿El arca era para la infertilidad o Dios es un Dios fértil? ¿Quién Fértil. la estaba llevando? ¿Qué estaba haciendo David? David estaba copiando lo que el pueblo filisteo había hecho. El pueblo filisteo la envió en un carro nuevo. David lo envió, la puso en un carro nuevo. Por lo menos los filisteos la montaron en un animal fértil, acabado en un animal que no hubiese cargado yugo, o sea, no hubiese tenido carga. Ahí no dice que David se preocupó por eso. Simplemente la montaron, que los bueyes la jalen. Y los bueyes hicieron su trabajo, hermano. Los bueyes no perecieron. Pero Usa extendió la mano para sostener. Usted dirá, hermano, es que Dios es malo. No. El libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 15, si lo quiere buscar, búsquelo. Y en el capítulo 25 también vuelve y nos lo repite, que cuando Dios da las estipulaciones de cómo hacer el arca, dice que el arca debía medir medidas colombianas, unos 50, 69 de alto, por unos 50 de largo, y eran sus medidas, hermano. O sea, largo, ancho y profundidad. Dios, y dice que en las puntas debía llevar unos aros de oro puro y unas varas de madera de acacia, que esa madera hoy en día ya no existe, y debía ser cubierta, ¿sabe con qué? Con oro. Y esas varas, después que ya las metían en esos aros, nunca más podían ser quitadas de ahí, porque más nadie podía llegar. Después que el arca fue santificado y Dios la selló, nadie podía llegar a ¿qué? A tocarla. Pero Dios estipuló que nadie, excepto los hijos de un solo hombre, Jacob, que eran los hombres que estaban estipulados para acercarse, mas no tocarla. ¿Sabe qué tocaban ellos? Los barrotes. ¿Y lo cargaban dónde? En el lomo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Llevad mi yugo, que es fácil. Mi carga liviana. ¿Qué llevaban ellos? El arca. ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. Mire, el privilegio que Dios nos da. Dios no nos necesita a nosotros, pero Dios le estaba diciendo al pueblo: quiero que tú también te comprometas. Y apartó, mira, ¿sabe qué hizo Dios? Apartó una tribu llamada la tribu de Leví, sacerdotes. Los apartó para que ellos fueran los que manipularan los utensilios de Jehová. Pero tenían que estar, ¿qué? Santificados. Hoy en día Dios ha escogido, Dios ha apartado a un remanente todavía para ser, ¿qué? Santificado. No que no vas a cometer, ahora lo vas a cometer, pero siempre debería, ¿qué? Santificar.
yo le digo cómo debían cargar el arca. La pregunta mía es, ¿quién pagó los platos rotos? Usa. ¿Por qué los pagó? Por La tocarla. intención de David no era mala, la intención de David era buena. David quería recuperar lo que habían olvidado y traerlo a qué, darle un lugar de privilegio. Pero ahí cambia todo. Recuerde que Dios dice que Él no quiere sacrificio, sino que obediencia. ¿Y cómo tú aprendes a obedecer? Haciendo Si sacrificio. usted llega a esta casa, digo el hermano David, ¿qué es lo primero que usted debe averiguar? O tratar de aprender cuáles son las leyes que Él tiene aquí en su casa. Pero si usted llega y comienza a desordenar y a cambiar sin saber, sin pedir autorización, ¿qué está haciendo usted? Está siendo un infractor de las leyes que Él tiene. Lo primero que puede aconsejar es que Él te diga, recoja sus cositas y váyase. O llamarte la atención. David tenía un anhelo, pero David hizo algo, escogió, pero también en los levitas, los que estaban escogidos, no se les dio por averiguar cómo debían manipular el arca. Y recuerde que Dios es un Dios de orden, fuerte, temible. Y da la casualidad que es Nacor, terreno que significa fortaleza, fuerte, que no se dobla, que no se divide en dos pensamientos. Miren lo que significa todo esto. Y Dios le dijo, yo un día di una orden y la palabra ya está. No me puedo retractar. Dios no mató a Usa, la ley mató a Usa. Ya estaba estipulado. David dice ahora que cogieron el arca y la metieron en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y cogieron el arca y lo metieron ahí. Imagínense ese hombre, de pronto le van a meter también aquí ahora, ¿qué problema? Pero dice que este hombre se dedicó y ahí estaba el arca. Y dice que el arca duró 3 meses en la casa de este hombre. ¿Y sabes cuál fue el comentario que llegó a David? Imagínate, rey David, que hace 3 meses tú dejaste el arca allá en la casa de Obed-Edom. Y ese hombre desde ese día para acá no ha dejado de prosperar. Todo le va bien, todo le sale, todo el terreno que él tiene, si era infértil, ahora es Fértil. Imagínate que él vende y la gente, todo el mundo vende un peso, él lo vende a 3 y se lo compra. Los frutos que él da son más grandes. O sea, ahora en 3 meses este hombre dice que fue prosperado. Y recuerde que Dios no es de poquito. Si fue prosperado, fue prosperado. Ahora David, escuchar eso, volvió a convocar a sus escogidos. Pero ¿saben qué hizo David ahora? Se olvidó que ellos eran el pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, que no eran los filisteos a los cuales podían mandarlo. Ellos sabían que nada. ¿Sabes por qué Dios no le mandó de los filisteos eso? Porque Él no le dio las leyes a ellos. Y Dios es un Dios correcto, justo. Ellos no sabían, no podían demandarle algo que ellos no sabían. Pero le demostró cómo su Dios quedaba de rodillas. Le demostró cómo tenía poder para enfermarlos. Pero ahora David empezó a investigar. David ahora comenzó a indagar cómo debía cargarse el arca. Aprendió. Segunda de Crónicas. Dejen si no se me perdió la cita. Segunda de Crónicas. Sí, creo que se me perdió. Segunda de Crónicas. Capítulo 13, si no me equivoco. Sí, no, 15. Primera de Crónicas 15, perdón. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 13. Quien lo tenga lo puede leer, amén. Primera del libro de Crónicas, está al lado de Reyes. Versículo 13. Capítulo 15, versículo 13 al 15. ¿Qué dice?
Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo primero que dice ahora? ¿Quiénes se santificaron? Los que la iban a buscar. ¿Quiénes eran? Los levitas. O sea que ahora David está diciendo, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Escuche algo. Y es el mal, ahorita hablaba con el pastor Alejo de esto, y es el mal de la iglesia de hoy en día. ¿Sabes qué significa apostasía? El versículo este nos lo está diciendo. Cuando tú caminas, no conforme a las enseñanzas de quién, Del Señor. las ordenanzas, perdón, sino conforme a quién, a lo que tú crees. Porque el apóstata siempre va a decir lo que es a favor, pero en contra de Dios. Ahorita hablábamos, el pastor, me tocó el tema y el pastor sin querer queriendo me está dando algo más de lo que yo venía a hablar. Yo no tengo nada en contra de la mujer, creo que Dios las usa, pero si usted se pone a mirar hoy en día, ¿cuántas mujeres hablan de empoderamiento? ¿Cuántas mujeres hablan de un decir que son hasta más? Y yo no estoy diciendo que el hombre es más y que no, Dios dio una ordenanza. Mujer, sujétate por algo. Pero también le digo al hombre, aprende a escuchar a tu esposa por algo. Que vemos hoy en día cuántas mujeres predicando hoy en día somos. Te hago una pregunta, ¿dónde dice la Biblia eso? Y yo no estoy diciendo que usted se va a dejar ahora pisotear, no. La Biblia no habla de pisotear. La Biblia dice que la mujer es que el complemento Ayuda del hombre, idónea. ayuda idónea, no demonia. Idónea. Y Pedro lo rectifica y lo dice. Pedro dice, marido, tratad a vuestra esposa como Cristo trata a la iglesia. Dice, ámala como Cristo ama a la iglesia. Duro, ¿verdad? Pero es que nosotros también nos dieron duro. Nosotros también nos dieron duro. Porque si usted se pone a mirar, la iglesia peca. La iglesia falla. La iglesia es infiel. La iglesia es traicionera. En la iglesia hay de todo. En un matrimonio hay etapas donde hay de todo. ¿Es o no es? Amén. Pero Dios le dio un mandato a la mujer. Sométete. Pero ahora hablemos de Dios de ordenanzas. ¿Cuántos predicadores hoy en día se benefician con la palabra? Se enriquecen. Empiezan, mira, por ahí hay un dicho que dice que la persona siempre, no es que el dinero cambie, es que el dinero saca lo que siempre estuvo ahí. Ahorita Leo me contaba que se era un pastor que cuando tenía una moto, la motico, iba y buscaba a los hermanos y los traía. Y la iglesia creció y al ver eso, dice que decidieron comprar un carro porque querían que él siguiera. Le compraron el carro, ya no visita a nadie, hermano. Tengo una pregunta, ¿qué lo cambió? Nada, él sacó lo que había dentro. Altivez. Que las bendiciones, mira, Obed, tuvieron que quitársela porque siguió siendo el hombre trabajador. Ahí no dice que Obed cambió, ahí dice que él simplemente por estar ahí, pero ese hombre, la mano negligente es la que prospera, no, la diligente, perdón, no la negligente. Y una mano diligente es una mano que se mueve, pero es una mano también que sabe lo que Dios ordena. Sabe lo que Dios ordena.
Si nosotros nos basáramos conforme a lo que Dios nos pide, ¿cómo viviéramos? ¿Cómo andáramos? No andáramos, perdónenme si voy a ir en contra de usted, no andáramos como los evangélicos de hace 20 años, 15 años atrás, que todo es demonio, que todo es una lucha, que todo es una guerra, que todo es, y te echo fuera, y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Pero ¿sabes qué me enseña la Escritura? Que ya Cristo los puso, ¿qué? Los derrotó y los puso bajo el pie. Pero sí me dice en Santiago, resistir. Al diablo y el de uso. ¿Y el qué? No dice ve y pelea. Resiste. ¿Tú sabes cuántas guerras el pueblo Israel ganó resistiendo nada más? Dios le decía a Josafat, cuando Josafat había hecho lo malo, dice que tres o dos reyes se juntaron para atacarlo. Y creo que un hombre de él por cada 10 o 100 de ellos. No estoy bien claro en la historia, pero lo duplicaban de una manera. Y dice que este rey se humilló y le pidió perdón a Jehová y le ha hecho lo malo. Acuérdate de nosotros, no nos dejes perecer. Y mandó a todo el pueblo, hasta los bebés, los animales, a entrar en ayuno y silicio. Y dice que Jehová escuchó la oración de este hombre. Este hombre solo comenzó a resistir, porque en él estaba el poder salir corriendo y huir. ¿Eso es resistir? No. En él estaba el pararse y a pelear. Él estaba ahí. Y usted sabe cuántos pensamientos pasan por la cabeza en esos momentos. ¿Sabes cuántas ideas locas se te vienen a la cabeza? Pero dice que todo el pueblo entró en ayuno y en silicio y empezaron a buscar. Y dice que cuando él quiso levantar su cabeza y miró, ya ellos estaban matando entre ellos. Estaban ellos derrotándose entre ellos mismos. Y dice que él no tuvo que mover, él peleó. ¿Quién pelea por ti, iglesia? Como hizo 14:14. ¿Quién pelea por nosotros? La peleamos nosotros. Que no pelee por ti la lengua, porque esa es la que más pelea. Que no pelee por ti la lengua, porque a veces nos es fácil decir, acusar. La vez pasada hablábamos del Salmo 137, 27. Jehová es mi luz Y me salvas. Yo decía, Salmo 27. El 27. 27. Yo decía, ¿por qué luz? ¿Qué está diciendo David ahí? ¿Qué pasa cuando usted está en momentos de turbulencia? ¿Tienes luz para pensar? ¿Qué pasa? Cuando sabes que te van a venir a cortar todos los servicios y sabes que no tienes para la comida, pero ¿qué pasa por tu mente? ¿Hay un pensamiento de claridad o oscuridad? En el mismo momento, un caos. Pero cuando David decía, Señor, yo sé que tú eres mi luz, pero termina diciendo, mi salvación. Cuando tú sabes que de ti hay alguien que ya te dio la victoria, tú caminas confiado. Tú caminas confiado. Tus pensamientos no tienen por qué llenarse, y eso es lo más rápido. Por eso la Biblia dice, y Pablo lo dice, que cada día debemos presentándolo como ese óculo santo, o sea, como un sacrificio santo, y decirle a Dios, aquí está mi cuerpo, mis pensamientos cada día deben de ser ¿qué? Renovados. Porque si yo no renuevo mis pensamientos, ¿cómo termino? Alejo el testigo. Cuando yo pasé por el proceso que venía pasando, yo no sabía hablar más nada si no era de él. ¿Qué tenía en mi mente? Todo. Fulano esto, yo no duermo, la brujería, quítale el poder. Porque de la lengua está el poder de la muerte. De vida. Tú estás viendo tu estado, declara otro. Decláralo. Científicamente está demostrado que lo que tú crees, eso pasa. Hay gente que un cáncer no la ha matado. ¿Sabes por qué? Porque decidieron vivir. Pero hay uno que van y se meten en una cama a lamentarse, a llorar y a morir, a maldecir.
Y veía yo un documental donde decía que una célula cancerígena no es más nada que una sobrecarga negativa de tu cuerpo. Y no es que el cuerpo esté matándote, lo que pasa es que él está tratando de desechar todas esas cargas negativas, todo ese estrés que tú te estás metiendo, está haciendo que tu célula, y ellos crean eso es como una célula antiinmune para comerse lo que está ahí, lo que hace es que empieza a dañar tu cuerpo. Pero el mismo cuerpo tiene el poder de volver a restaurarse. Cuando la cuestión que yo viví, les comenté allí en el cuarto que estaba mal, o sea, que ya mi familia sabía, lloraba, decía se va a morir, porque ellos siempre pensaron era que yo iba a morir. Mi hijo mayor, me estoy refiriendo a mi hijo mayor, porque él entró la preocupación por mí, por verme que estaba delgada, por verme que estaba mal, Entonces él decidió y le pidió al médico urgente que por favor me hicieran estudios más profundos, porque él decía, mi mamá, yo la veo muy mal, está decayendo cada día. Él pidió que me hicieran resonancia, me las hicieron, pero yo sabía, o sea, yo personalmente sabía que yo no tenía cáncer. Y mire que el resultado que arrojó fue negativo. ¿Por qué? Porque todo está en la mente. Y si tú eres una persona que sabe y confías en Dios, sabe de que Dios toma el control de todo, y aún cuando yo me sentía como me sentía, yo sabía que yo no tenía esa enfermedad. ¿Qué me dijo el médico del dolor cuando me dijo, usted no tiene cáncer? Porque le hicieron esto. Era la agonía que tenía mi hijo al ver cómo estaba en el estado. Porque la mente primero crea. Yo siempre he dicho por ahí que uno es con la boca y con la mente hace un mundo. Es un nube. Mire, a veces nosotros somos, me equivoqué en esto, y ya, que mira, es esa señora, ahora me va a coger, me va a ir, voy a tener que sacar, y cuando al día siguiente llega, ay, ven acá, mejor que lo hayas hecho así, porque a mí me ha pasado, en trabajos que he hecho, y después termino pensando como que yo anoche no dormí, pensando en cómo iba a ser para... Y resulta y pasa que mi equivocación resultó siendo el gusto de la señora. Alejo, trabajamos en el señor Felipe y la señora bastante pesada, ¿vale? Y ahí al día que le decía, Alejo, créeme que tiene que comer pero al final salimos en victoria, nos dimos cuenta, pues mira, nosotros tratando de hacerle algo mejor y ella pidiendo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces queremos hacer lo nuestro y no lo de él. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y la de Dios. Y David le dice aquí al pueblo en Primera de Crónicas, lo hicimos mal. Hay que reconocer que la muerte de Usa no fue porque Jehová, ya eso estaba estipulado, eso era una ley. Eso es una ley. Y cuando ya la ley está y usted la abroga, usted no puede hacer más nada, ya la ley se cumplió. Pero ahora David le dice a los levitas, vamos a ayudar, vamos a buscar. ¿Y vamos a qué? Santificarlo. O sea que en la primera, Él los escogió, pero no dice que se santificaron. No dice que ellos buscaron, indagaron. Dice que iban con alegría. Pero ahora, cuando David va y busca el arca y lo vienen trayendo, ¿ahora cómo lo traían? En el hombro. ¿Sabes? Nosotros tenemos un privilegio que los ángeles quieren tener. Se nos dio la dicha de cargar el reino, la presencia. Por eso Jesucristo dice, llevad mi yugo, que es fácil y ligera la carga. ¿Usted se imagina esas personas seleccionadas? Cuando uno se cansaba, veía al otro. Iglesia, así es el pueblo de Dios. Tú estás trabajando, pero cuando ya tú quieres tirar la toalla, llega el otro ahí. Viene mi turno. Y vamos. Y sigue. Y después te toca nuevamente a ti otra vez volver. Porque a veces hay que menguar para que otro Crece. ellos se turnaban. Ellos cargaban. Y una tribu escogida. David escogió. Pero ahora David le dice, hey, había algo, ellos tienen que lavar sus vestiduras, tienen que ir de una manera intachable. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de Dios como sea? Yo le he dicho, Dios no pone, Dios me escucha, Dios, pero ¿cómo lo hacemos?
¿Cómo indagamos delante de Dios? Nos cuesta someternos, nos cuesta indagar, investigar, buscar. Pero Dios es amor, pero también tiene una mano fuerte. ¿Y dónde los corrigió? En un lugar llamado fortaleza, fuerte, terreno que rígido. Ahí los corrigió. Porque Dios le estaba diciendo a David, yo no quiero que ustedes imiten lo que está allá afuera. A ellos no les va a juzgar lo que nos va a juzgar a nosotros porque conocemos la verdad. A los filisteos, Dios no los juzgó por mandar el arca al mundo. Al revés, les demostró que Él guiaba a esos animales. Y mire, acá Usa extendió la mano para sostener. Y esas vacas que venían solas, ¿quién guardaba el arca? ¿Quién protegió el arca? Pero acá tambalequeó. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces le hemos dado la presencia de lo que Dios nos dio a bueyes, a hombres y mujeres que son infértiles, que no multiplican. Y si usted mira la historia de la parábola de los talentos, Dios siempre dio ¿a quién? A quien multiplicaba. Le dio a uno, y lo que hizo fue que ¿qué? Lo enterró. A otro le dio 3 y lo multiplicó, y a otro le dio 5 y lo multiplicó, pero el que le dio a uno tuvo miedo y lo enterró. Señor, tú eres duro. ¿Qué pudo haber dicho David? Señor, ¿por qué mandaste a Usa? Que tanto ven que le colocaron Pérez Usa a ese lugar. Lo marcaron a ese lugar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos presentamos nosotros? Bajo las ordenanzas de Dios. Porque estamos en una era donde el Evangelio se predica en todos lados, lo vemos tan fácil, pero es la peor. ¿Sabes por qué? Porque en aquella época por lo menos ellos sabían quiénes los perseguían. Ya ellos sabían de quiénes tenían que huir. Pero hoy en día se visten de oveja y en el fondo somos ¿qué? Lobos. Somos lobos, hermano. Pablo dice, cuídate Timoteo, vendrán épocas donde vendrán hombres amadores de sí mismos. No es malo, porque la Biblia dice que uno debe cuidarse, amarse, pero una cosa es amarte y otra cosa es ser amador de ti mismo. O sea, en pocas palabras, te está diciendo que los demás no te importan. Que primero eres tú, segundo eres tú y tercero eres tú. ¿Cuántos hoy en día no están llenos de riqueza y la iglesia padeciendo? Pero qué lindo es cuando tú ves el que va y empieza a pedir, o ves tú que pone una olla y empieza a llevar comida. Se aplaude, ¿verdad? Yo tengo la mejor iglesia. En mi iglesia hay 10,000 miembros. Tengo que hacer 7 escuelas dominicales porque la gente... ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? David escogió 30,000 y de los 30,000 ninguno supo qué hacer. Ninguno supo qué hacer. Pero en la era de Nacón se separaba el trigo de la paja. Y dice la Biblia también que llegará la época en donde Dios enviará sus ángeles a recoger ¿qué? Su trigo. Y la paja será ¿qué? Quemada. O sea, en pocas palabras, tomará a los que se sometieron, a los que guardaron, y dejará al lloro y crujir de dientes a aquellos que no. Una historia que usted dirá, eso fue en el Antiguo Testamento, pero mire cómo Dios nos la muestra acá, en el Nuevo Testamento. Cómo Dios nos la resalta, cómo Dios nos las pone para que nosotros veamos. ¿Cuántos hoy en día, hermano, no necesitan tener riquezas? No necesitan vestirse con el mejor traje para ir a predicar, pero su mayor riqueza es saber de que en los hombros de ellos está el privilegio de cargar la presencia. Amén. De decirle a Jesús, Señor, tu yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe cuándo es fácil? Cuando empezaron a entender esto.
¿Sabes cuándo ligera tu carga? Cuando a pesar de las circunstancias y del problema, tú le dices, mayor es el que está conmigo que en el que en el mundo está. Que en el medio de cuando pierdes todo, puedas también decir, porque no fue Dios el que le dijo a Job, fue Job el que dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios, pero sea su nombre que alabado, glorificado. No fue Dios el que dijo esas palabras, ni el que las enseñó. Job, te digo en pocas palabras, tú me diste, y si aún me lo quitaste, lo único que te pido que no apartes de mí es tú. Moisés, que le digo, Señor, si tú no vas delante de mí, No me saquen no saldré de este lugar, no me mandes, manda a otro, porque si tú no vas delante. Pero ¿sabes qué hizo el hijo de Abinadab? Iba adelante. ¿Sabes por qué iba adelante? ¿Por qué tomó el puesto ese? Porque quien traía el arca no eran los adecuados, eran torpes, infértiles, que solamente actuaban por el instinto y eran animales. ¿Quiénes cargamos el arca hoy? Porque el arca hoy está desaparecida, supuestamente la encontraron. El arca hoy están esperando construir de paz. Israel todavía está ¿qué? Idolatrando, porque desean tenerla, desean ponerla, porque eso es lo que significa. Pero ellos no se han dado cuenta que mayor fue el que vino y era mayor que el arca. Amén. Que era la misma esencia que el arca, y que no vino para que lo cargaran, vino para cargar el pecado del mundo. Amén. Mire cómo cambió, y todavía están esperando ellos ¿qué? Que el arca. Yo me veía un documental donde un hombre decía que el arca fue encontrada hace 30, 40 años atrás, pero está oculta, no lo han dicho. Y ese hombre decía que cuando él estaba investigando, era un arqueólogo, el Gólgota, donde crucificaron a Jesús, dice que le llamó, pero dice que había una ranura en la tierra, en la roca, y dice que indagó y debajo había una cueva. Y en esa cueva dice ese hombre que encontraron el arca. ¿Y sabe qué tenía el arca encima? Sangre. Porque cuando era sacrificado un cordero, la sangre del cordero se rociaba ¿dónde? En el arca. Ahora dice este hombre, eso lo callaron, porque hay muchas cosas que la humanidad no sabe y están calladas. Pero dice que ese hombre, cuando encontró la sangre que estaba ahí seca, tomó una muestra para ver de qué era, y dice que cuando la llevaron era una sangre humana, pero que no tenía los 46 cromosomas que tiene el ser humano. Y lo que le llama la curiosidad es que la sangre tenía más aproximadamente 2000 años. Él no dijo pero dice que todavía las células de esa sangre se movían, estaba viva. Esto está callado. Hace unos 2 años para acá empezaron a sacar todos esos documentales que están buscando el arca, que están no sé qué lado. ¿Saben por qué comienzan a sacar eso? Porque ya están predestinando a colocarla. Apareció de un momento a otro. A ese hombre lo callaron. Tuvo que enterrar eso. Pero la sangre estaba viva. O sea que nuestro Cristo no murió. Amén. Sigue vivo. Amén. Amén. Y qué lindo. Mira, algo que llama la atención, cuando el arca y todo el santuario que era llevado, lo desarmaban. ¿Sabes quién ponían encima del arca para no ser visto? El velo que tapaba el lugar santo, lo cubría para que el arca cuando la llevaran cargada, nadie la viera. En pocas palabras, nadie tenía derecho a entrar a la presencia. Nadie tenía derecho a llegar a ese lugar de privilegio. Solamente una vez al año el sumo sacerdote. Y entraba con un poco de campanas. Y cuando las campanas dejaban de sonar, los que estaban afuera lo tenían que jalar con una cabulla, porque si entraba indignamente moría. El mismo velo que utilizaban para tapar el lugar santísimo tapaba el arca. El mismo cordero
que nos reivindicó fue el que hizo que el velo no se rasgó de abajo hacia arriba, se rasgó de arriba Hacia abajo. hacia abajo. Y el arca nos estaba diciendo, la presencia ahora, todo aquel que quiera entrar, vivirla, sentirla, cargarla, tiene derecho simplemente por uno solo, un cordero inmolado, pero que a la vez fue el sumo sacerdote. Amén. Amén. Entonces, Dios no es malo. Usa, representa todas las circunstancias que en tu vida están pasando. Pero hay que mirar qué maldiciones en nuestra vida vienen. ¿Cómo? Ahí me meto yo, le digo, Señor, cuando Él me da esta palabra, ese Señor soy yo. Yo fui uno de los que cogí tu arca y la tiré en el garaje. Y todavía es la hora, Dios, a pesar de todo, me da tan miedo meterme todavía. Pero Dios te dice, hey, yo te escogí. Yo te escogí. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú ahora si yo te escogí? ¿Vas a seguir entrando a buscar al arca, a llevarlo de la manera que yo no ordené o de la manera que yo ordené? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo la vas a cargar? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Darwin, ¿qué te cuesta? Mucho. Esto nos absorbe. Esto no es malo. Aquí hay cosas que usted investiga, estudia. Esto no es malo. Esto no es malo. El uso que le damos. El uso. Ya. Ahí hay otra vez. Siéntese, abuelo, siéntese, no se preocupe. Creo que siéntate, mi amor. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que Usa representa las circunstancias que nos están pasando. Pero Obed-Edom representa todo lo que Dios nos puede dar. Amén. Todos queremos casa, carro y beca. Todos lo queremos. Ahora la pregunta mía es, ¿y cuando el arca llegó descubierta y todos la vieron, pasó algo? No, ¿verdad? Cristo padeció descubierto, pero sí pasó algo. Hubo redención. Amén. Edom la metió también ahí, déjenla ahí. De pronto tenía la... De pronto ni se le daba por entrar a ese lugar, pero lo que hacía era que el agua lo barría. Mantengan el lugar limpio por lo menos. Manténganlo. Pero algo que ese hombre vio fue que mientras la presencia de Dios estaba con él, él prosperó. De pronto yo no sé qué problema había en su familia, imagino los hijos de él también una actitud cambiaron. Usted no sabe, la Biblia no lo registra. Simplemente dice que él prosperó. Y la prosperidad no solamente es económica. Un hogar estable es una prosperidad. Unos hijos temerosos es prosperidad. Es orgullo, es riqueza para un padre. Pero usa y va detrás. No nos creamos que somos los que estamos guardando. Porque hay otros predicadores por ahí que ya están diciendo que son dioses. Porque como somos el Hijo de Dios, somos diosesitos. Yo sigo siendo el imperfecto. Yo sigo siendo mejor aquel al cual el Cristo de la gloria pagó el precio y todavía sigue intercediendo. Sigo siendo aquel que todavía le dice, Padre, echémosle un poquito más, déjalo un poquito más, pero que intercede por mí. Y no que yo tenga que quitarle el lugar a Dios. Digo, Señor, no me interesan los bienes materiales. Muchos
le han señalado, no tienes nada. Gloria a Dios, no le interesa. Porque al muestra un botón, el mundo en un mes ha temblado tanto que gente que tenía, mire, yo vi un video, la familia se vino de España, ya se miran a radicar, y la casa que ellos construyeron, imagino que se fueron a trabajar, y el dinero de allá para acá es plata, y la casa que ellos construyeron estaba evaluada por 2.000 millones de pesos, y cuando empezó a temblar ellos mostraron el video de que salieron todos y vieron como 2.000 millones de pesos empezaron a destruirse. Y no estoy hablando de esto para burlarme de ellos, no, estoy tomándolo como una referencia a que tú puedes tener todo, pero el día que te metan en un cajón no te llevas Nada. es cosa la ropita que te van a poner Se pierde también. y se pierde. Por eso Jesucristo dice que uno debe hacer tesoro ¿dónde? En el cielo. Porque el cielo quedó abierto para todo aquel que quiera entrar. Pero para entrar hay un requisito. Para tú venir a la casa de alguien y quedarte en la casa de alguien, hay requisitos y hay leyes. Hay requisitos y hay leyes. Y Dios no pone carga que no podamos llevar. No nos pone yugo que no podamos soportar. Porque lo que Dios nos pone a vivir, nos está poniendo cosas que no quiere que hagamos, pero no quiere que la hagamos para nuestra propia beneficio. Cuando Dios te dice a ti, no robes, Él te está diciendo, te estoy evitando que el otro, el dueño de eso, te haga un daño. No actúes contra otro como no quiere que haga contigo, porque cuando a ti te lo hacen, te duele, no lo hagas con otro. Y todas esas leyes que Dios estableció, ¿nos las dio para qué? Para beneficio. Lo que pasa es que para nosotros es tan duro que le hemos cogido como una carga, porque nos llama la atención lo malo. Por eso Pablo siempre ha dicho que el pensamiento debe ir sujeto a la cruz. ¿Usted cree que Cristo no pudo haber abierto su boca y haber mandado legiones de ángeles como el que estaba al lado le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos nosotros? ¿Cuántos no hacemos así? Pero Él tiene amor para con nosotros. Aún Él dice que su palabra no puede ser abrogada. Y su palabra no va a ser abrogada. Tenemos que hacer como hizo David después. Investigó, se profundizó y después que supo cómo hacer las cosas, entonces ahora las puso en práctica. Porque desde que se mandaron a apartarse, a ayunar y a limpiarse y a ponerse en santidad, ¿era por qué? Porque aprendió. Y dice ahora que cuando él traía el arca, dice que David no había dado el arca 6 pasos, los hombres que la llevaban, cuando David llegaba y sacrificaba un toro en honor al arca, y dice que danzaba y la alegría que llevaban, pero cuando llega el pueblo que va a entrar, dice que David se despoja de ¿qué? De su vestimenta de rey y queda ahora como cualquier plebeyo, y empezó a danzar como un cordero de la alegría. David le estaba diciendo, yo estoy en este lugar de privilegio porque tú me colocaste. ¿Y quién soy yo para entrar en vestidura de privilegio cuando verdaderamente el que va pasando es la presencia del rey? ¿Quién eres tú y quién soy yo para estar en lugar de privilegio y quitar a Dios del trono, quitar al Cristo de la gloria del trono, dejarlo detrás del telón y ganarte la gloria para ti? ¿Quiénes somos nosotros? David aprendió y David danzó y el pueblo ¿hace qué? Se gozaba. Pero nunca deja de haber el que siempre va a estar en contra. Hubo una que se levantó y lo llamó y le dijo que por qué se había rebajado y por qué había hecho eso de danzar y de ponerse como si él fuera un cualquier ¿qué? Plebeyo. ¿Quién fue? La esposa de David. ¿Y sabes qué? Sí. Pero ¿sabe qué pasó? Que esta mujer, su vientre fue infértil.
Y tanto fue que terminó siendo desplazadas por las otras mujeres de David, cuando ella fue la primera, la que tenía que tener el lugar de... Pero Dios, hoy en día hay gente que todavía critica al que verdaderamente está predicando y haciendo la obra de Dios de corazón. El que está altivo está viendo al de abajo como poco. Es que tú te has dedicado, predica, tú no tienes unción, porque cuando tú tienes unción tienes que estar prosperado. Mira, yo, carro, tú puedes tener todo y no es malo. Pero no critiques al que verdaderamente, porque la riqueza no está en lo que tú haces, está en lo que Dios te permite que tú tengas. ¿Quién te da la riqueza? ¿Quién te la puede quitar? Porque todo puede cambiar así de un día para otro. Job tenía todo, pero en un día perdió todo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Se la multiplicó. Amén. Lo único que no le multiplicó fueron los hijos. Le devolvió la misma cantidad de hijos. Pareciera que le estuviera diciendo, pero le estoy devolviendo, ellos no se fueron, ahí están. Toma. No se lo multiplicó, pero la riqueza sí. Se lo depuso. Así, hermano, está haciendo Dios. Que el evangelio de hoy en día, de prosperidad, que el evangelio de hoy en día, de que todo tiene que ser dinero, que el evangelio de hoy en día, de una palabra que simplemente lo que hable es a tu emoción y no a tu alma, no sea la que edifique tu vida. Porque la palabra dice que es aquella que discierne el pensamiento, llega a lo más profundo de qué? Del alma, penetra hasta los tuétanos y discierne pensamiento. O sea que si la palabra que a ti te dieron no llega a tu alma, no toca tu alma, tu ser interno, es una palabra que está pasando por encima, vacía. Porque la palabra es esa, como espada de doble filo que corta, que discierne, que te estremece, que te dice estás mal. Esa es la palabra. Pero que cuando estás bien te dice sigue así. Y cuando tu pensamiento está en los pensamientos de Dios, te dice Dios está viendo tus pensamientos. Hermano, yo quisiera tener toda la plata del mundo para ayudar. Y cuando llega la plata del mundo no ayudas ni a tu mamá. Porque la intención cambia. Y solo la palabra discierne. Amén. Así que colócate en pie en esta hermosa mañana. Amén. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando Dios lanza la palabra por medio de cualquier predicador, hasta de las piedras dice que hablarían, pero el Espíritu que está dentro te va a discernir, porque cuando Dios quiere hablarte, te discierne. Te dice lo que estás haciendo mal. Ya es tiempo, mira, ya es hora de estar diciéndole, Señor, yo estoy contigo, y imitando lo que el mundo hace. Elías le dijo al pueblo de Dios, si Baal es Dios, síganle, pero si Jehová es Dios, síganle. Jesucristo le dijo cuando vino que si el dinero era tu Señor y tu Dios, búscalo, porque tú no puedes servir a dos señores. Y no hablo más al único que trató de Señor o Dios o al dinero. ¿Qué mueve el mundo hoy en día? ¿Qué mueve el evangelio hoy en día? ¿Cuántos predicadores no van a predicar por la palabra que llevan, sino por la ofrenda que les van a dar? Hermano, yo predico sin milagro 200 y con milagro 500. Si grito vale tanto, pero si lo hago calmado vale tanto. Perdón. ¿Y qué tiene que ver que tú grites o que lo hagas calmado si el efecto lo hace es? La palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Conozco pastores que se meten la mano al bolsillo, que son empresarios, y se meten la mano para ellos pagar un arriendo, pero con tal de que la gente vaya, con tal de que la gente reciba. Y él dice, yo no sé si Dios me va a dejar que yo me vaya a la quiebra, pero yo seguiré mientras tenga, y lo siguen haciendo, y todavía pasan años y no se van a la quiebra, hermano.
Y dice, y si me quiero poner un buen reloj, voy y lo trabajo. No espero que otro venga y me lo pruebe. Que otro me diga, el Señor me dijo, hermano Eric, que ese reloj que usted tiene no lo debe dar. Y yo también le respondería que el Señor me lo ponga en el corazón a mi hermano. Porque si te habló a ti, me tiene que haber hablado a mí también. Pero como David, por desconocer, caemos. Por falta de conocimiento padeció mi pueblo, dice Jehová. Dice que las bendiciones nos alcanzarán. Las bendiciones nos alcanzarán. Dice que tú no los vas a perseguir. Ellas te perseguirán a ti. A ti te alcanzarán. Pero David decía que ese también. Pero una sola cosa tengo que hacer. Estar todos los días de mi vida en la casa, no metido en la iglesia. Cuando hablamos de casa, decirle, Señor, esta casa debe estar ahí, metida siempre en tu presencia, porque yo soy morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. A raíz de mi proceso, yo digo la verdad, la misericordia de Dios la he visto a cada momento. Y mi familia, para que, o sea, mi familia, cada uno se han manifestado en mí, cada emoción ha llegado, y aún gente que no son mi familia han llegado a mi casa y me han entregado bendiciones. Amén. Amén. Por eso digo, las bendiciones nos alcanzarán. Dios usa hasta el mismo diablo para bendecir. Claro, así es. Porque cuando el diablo cree que te está haciendo un mal, Así es, me está haciendo. Dios está esperando que él lo haga para bendecirte. Y después se da cuenta que hasta él es utilizado. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre Dios que estás en el cielo, Dios. Gracias, mi rey amado, por esta palabra. Gracias, Dios, porque sé que tú has hablado en nuestras vidas, Dios. Señor, el salmista decía, una cosa he demandado, Dios, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, Señor, para inquirir en tu santo templo. Señor, en pocas palabras él decía, para indagar, para escudriñar, para buscarte, para entenderte, para conocerte, Dios, porque tu palabra está escrita y tus leyes, Señor, están establecidas, Dios, y son ellas las que demandan cumplimiento, Dios. Padre, te doy gracias por cada uno de los que estamos en este lugar y por los que están en la plataforma, Dios. Que esta palabra edifique cada una de nuestras vidas y que discierna a lo más profundo de nuestro ser, Dios, como esa espada de doble filo que dice que es. Que cambie nuestra mente, que cambie nuestros pensamientos, Dios, y nos haga entender que debemos ser imitadores tuyos y no del mundo, Dios. Imitadores, Dios mío, del Rey, del Señor de señores. Porque tú quieres, Señor, bendecir a tu pueblo, pero también quieres enseñar a que tu pueblo sepa vivir con la bendición, Dios mío. Porque la mayor bendición que podemos tener y en la que menos le tenemos aprecio es saber de que tu mano de misericordia siempre se extiende hacia nosotros, Dios. Padre, te doy muchas gracias en esta hermosa mañana, Dios. Bendigo a cada uno de los que estamos en este lugar. Bendigo mi vida también, Dios. Y bendigo a cada uno de los que están en la plataforma, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.